Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Capitán Davy Jones. En esta ocasión vamos a estudiar aspectos básicos del comportamiento de una función, como lo son el crecimiento y decrecimiento. La relación que existe entre las variables dependiente e independiente siempre va más allá que una simple representación como una ecuación o una función, dado el caso de que también pueden analizarse desde la perspectiva, por ejemplo, del marco numérico, es decir, la función la podemos representar también como una tabla de valores, la cual obtenemos proporcionando valores a la variable independiente y luego evaluando la función para poder obtener el valor de la variable dependiente. Recordemos que la tabla de valores es muy importante porque esos datos que nos arroja son precisamente los puntos que permiten ubicar las coordenadas en un aspecto gráfico. Por lo tanto, nos lleva a que el otro punto para ubicar esta tabla de valores en un plano cartesiano, pues podemos analizar también la función desde el aspecto gráfico. Recordemos, repito, que los valores que están aquí se convierten en las coordenadas que luego podemos encontrar justamente en la tabla de valores, ¿de acuerdo? Y bueno, hay diferentes tipos de funciones porque también es claro que en la vida cotidiana tenemos situaciones bastante distintas. Algunas que se nos podrían venir a la mente, por ejemplo, son el sube y baja en una montaña rusa, por ejemplo, u otras de las que vemos aquí en la imagen. En este caso, sabemos que cada función está representada por una gráfica en el plano cartesiano. Esto es lo que permite que distintas cosas de la vida cotidiana las podamos representar de una forma matemática. Como podemos ver, algunas de ellas tienen un comportamiento lineal y otras tienen un comportamiento no lineal. ¿De acuerdo? En este caso, pues cada una de ellas tiene como que ciertos valores que tienden pues a aumentar o a disminuir a lo largo de toda su representación gráfica. Esto es precisamente lo que vamos a analizar aquí. Algunas de estas funciones tienen un comportamiento como esta, por ejemplo, que tiende a crecer, es decir, aumenta sus valores, y algunas otras tienen un comportamiento que tiende a decrecer, es decir, van disminuyendo sus valores en la función. ¿Qué es el crecimiento de una función? Un comportamiento ascendente en la gráfica, tal como lo acabamos de ver hace un momento, indica que una función es creciente. ¿Y cómo decimos matemáticamente que es creciente? Bueno, pues es creciente una función si a medida que aumenta la variable independiente, en este caso pudiera ser x, aumenta también la variable dependiente. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta función completamente lineal, que es f de x igual a 2x más 1. Y vamos a tomar en esta gráfica unos valores de referencia a los cuales vamos a llamar x1 y vamos a llamar x2. Así también vamos a tomar valores en la función, le vamos a llamar f de x1 y f de x2. ¿Ok? Un ejemplo de referencia pudiera ser este número, el número 2, este le vamos a llamar x1. Recuerden que es solo un ejemplo, vamos a tomar el valor que sea. Y vamos a tomar también el valor de referencia siguiente, que en este caso sería el número 3, y este valor sería x2. Recordemos que a cada valor de x le corresponde un valor en y, o también llamado f de x, ¿verdad? En este caso, el valor que le corresponde a x1 es f de x1, que sería justamente este valor que está por acá, ¿de acuerdo? Este sería f de x1. De igual manera le corresponde un valor a x2, que sería este que está por acá. Este sería f de x2. Vamos a ver el comportamiento entonces. ¿Qué pasa? Nosotros decimos que un valor aumenta cuando nos movemos hacia la derecha. ¿Ok? En este caso, como puedes ver, el valor de x2 que está por aquí, pues es un valor que es mayor al valor de x1. ¿Ok? Es decir, es un valor que se encuentra al lado derecho de la recta, por lo tanto es un valor mayor. Y los valores que están acá arriba, que son f de x1 y f de x2, pues como están en forma ascendente también, pues quiere decir que están aumentando los valores, ¿verdad? En este caso, decimos que el valor f de x2 es mayor que el valor f
de x1. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, analizando esta función en particular, que es una función lineal, decimos que es una función creciente. ¿Por qué es una función creciente? Bueno, porque a medida que nosotros aumentamos los valores en el lado de las x, vemos que también aumentamos los valores en el lado de las y, o llamado también el eje f de x, ¿sí? En este caso, nosotros estamos aumentando los valores de x1 a x2, ¿sí? Estamos pasando del número 2 al número 3 y vemos que en las y, o el eje vertical, también llamado f de x, los valores también están aumentando. Es decir, para x1 el valor es igual a 2. Y en este caso lo que le corresponde es f de x1, cuyo valor en este caso sería 5. Si nos vamos a la derecha, es decir, incrementamos en x, llegamos hasta x2, que x2 vale 3. Y a x2 le corresponde en y el valor f de x2, que este valor vale 7. Es decir, si nosotros pasamos de 2 a 3 en x, ¿verdad? En las y, o el eje f de x, pasamos de 5 a 7. Es decir, estamos aumentando. Por eso se dice que si en x nosotros aumentamos un valor, ¿verdad? Nos vamos hacia la derecha. Vemos que en el eje de las y, el eje vertical, también existen más valores hacia arriba. Son valores mayores. Entonces decimos que la función es una función creciente. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos una función de tipo exponencial, ¿verdad? Y vamos a analizar el mismo caso. Vamos a ver, por ejemplo, elegir un valor en el cual le vamos a llamar x1. x1 es igual a 0. Vamos a elegir a este valor como x2. En este caso, x2 es igual a 2. Y vamos a observar también que en el eje vertical le corresponde cierto valor, ¿verdad? Cuando la x vale 0, la función en este caso vale 1. Entonces aquí le corresponde que f de x es igual a 1. Cuando la función vale 2, aquí le corresponde este valor que está acá arriba, ¿verdad? Que es el número 4. Por lo tanto decimos que f de x2 es igual a 4. Y como podemos ver, se observa incluso a simple vista que si yo me desplazo en el eje de las x hacia el lado derecho, ¿verdad? Es decir, estoy aumentando. Observo que la gráfica de la función también está aumentando. Pasamos de un valor 1 hasta un valor 4. También está en aumento. Hay un aumento ahí. Entonces, por lo tanto, como tenemos esta condición, decimos que x2 es mayor a x1 y del mismo modo f de x2 es mayor a f de x1. En este caso, también tenemos el comportamiento de una función creciente. Y así es como fácilmente podemos identificar nosotros cuando una función es una función creciente. Si nosotros avanzamos a la derecha en el eje de las x, vamos a notar rápidamente que también en el eje de las y avanzamos, es decir, aumentamos valores hacia arriba. ¿De acuerdo? Ya sea que la función corresponda a una función lineal, como vimos anteriormente, o la función sea una función de un tipo no lineal, como la que estamos viendo aquí en este ejemplo, que es una función exponencial. Caso contrario, ¿qué significaría que una función no sea creciente? Entonces quiere decir que probablemente la función sea decreciente. ¿Sí? Vamos a estudiar ahora el decrecimiento de una función, es decir, ahora se mostraría un comportamiento descendente en la gráfica. Es decir, dicho de otra manera, una función f es una función decreciente si a medida que aumenta la variable independiente x, es decir, vamos a ir a valores hacia la derecha, disminuye la variable dependiente y. ¿Sí? Veamos que es casi un caso contrario. Vamos a verlo con un ejemplo también.
Aquí tenemos una función de igual manera de tipo lineal, ¿verdad? Pero vemos que la inclinación de la recta ya no es hacia la derecha, ahora es hacia el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa y yo voy a tomar igualmente un valor de referencia en X. Voy a tomar este valor, lo voy a llamar X1, aquí vamos a ponerlo, X1 igual a 0. Y voy a tomar este otro valor de referencia que le voy a llamar simplemente X2. En este caso, X2 vale 2. Y vamos a notar que al valor X1, que es igual a 0, le corresponde un valor f de X1, que en este caso, ¿a cuánto es igual? Pues es el que está justamente aquí, enfrente del 0, ¿verdad? Que es el valor número 4. Y al valor f de x2, pues también le corresponde, perdón, al valor x2 le corresponde también f de x2, que en este caso, este valor, pues justamente está aquí donde había marcado, ¿verdad? Porque ahí está el puntito. La recta pasa o cruza por el eje de las x justamente cuando vale x2. Entonces, el valor que toma aquí f de x2 es 0. Recordemos que al estar sobre el eje de las x, pues este valor no es ni 1, ni es 2, ni es menos 1, ni nada. Y sería el valor 0. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que yo en el eje de las x estoy aumentando valores. Pero ¿qué pasa en el eje de las Y o el eje vertical? En este caso ya no va en aumento, ahora va en decremento, es decir, va disminuyendo, porque pasamos de un valor 4, que está aquí, a un valor 0, que está por acá, ¿verdad? En este caso se cumple que x2 es mayor a x1. Eso sí, caso que no se cumple acá, porque ya f de x2 ya no es mayor, sino es menor, ¿verdad? Que f de x1, como puedes ver, dado que obviamente el 0 es un número menor que 4. Entonces, a lo que teníamos hace un momento, pues prácticamente estamos observando ahora que las flechas están como que invertidas, ¿verdad? Aquí hay una flecha de mayor que o un signo de mayor que y acá tenemos uno de menor que. Entonces, ¿qué quiere decir? Repasamos otra vez la definición, que si yo aumento los valores de la variable independiente, es decir, los valores de x, ¿qué pasa con los valores de la variable dependiente y? Disminuyen, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Por lo tanto, esta función que tenemos aquí, al ver este comportamiento de que acá estamos creciendo en el eje de las x, pero en el eje de las y o el eje vertical estamos disminuyendo, esta función ya sería una función de tipo decreciente. Esta función tiene un comportamiento decreciente. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos ahora el caso de una función que es también de tipo exponencial, pero ahora tenemos con el exponente negativo, como puedes ver respecto al ejemplo anterior. Ahora el signo de este exponente es un signo negativo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver el comportamiento de la misma manera. Elegimos unos valores para poder tomar como referencia. Y en este caso, pues vamos a tomar este valor que está aquí, al cual le vamos a llamar x1. Y vamos a tomar este otro valor que está por acá, ¿verdad? Al cual vamos a llamar x2. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a ver que también corresponden unos valores, obviamente, en el eje vertical, ¿verdad? Al cual le vamos a llamar, en este caso, este sería el valor que corresponde con x1. Y a este le vamos a llamar f de x1. ¿Sí? Y hay un valor que corresponde con f de x2, que es un valor pues muy pequeñito que está más o menos por acá, ¿verdad? De este lado. A este valor que está aquí le vamos a llamar f de x2. ¿Ok? Entonces vemos que x1 es igual a 1 y x2 es igual a 3. En este caso vemos que x2 es mayor a x1. ¿Ok? Y bueno, en este caso a f de x1 le corresponde un valor que es el 0.5 y a f de x2 le corresponde un valor pues que es menor, ¿verdad? En este caso el valor sería, observando la gráfica, pues más o menos el valor es 0.1.
1. En este caso vamos a colocar 0.1. ¿Ok? Esto pues observando las divisiones o las cuadrículas que están por ahí, ¿verdad? Que vamos de 1 en 1 hasta llegar al punto 5. Entonces, como puedes ver, estos valores, al ser pequeñitos, también se pueden comparar, no importa que sean pequeñitos, y vamos a darnos cuenta de que f de x2 es en este caso menor a f de x1, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el punto 1, el valor 0.1, es un valor menor que 0.5. De este modo, pues vemos que la función, incluso al verlo en la gráfica, ¿verdad? Estamos aumentando en valores de X y en valores de Y. ¿Qué está pasando? Estamos disminuyendo, ¿verdad? Vamos cada vez más hacia abajo. Por lo tanto, el comportamiento de esta función podemos decir que es una función decreciente, ¿ok? Así de esta manera. Vamos a ver otro ejemplo, porque no todos los casos son así de sencillos, ¿verdad? Hay funciones que, como es el caso de esta imagen, tienen unos comportamientos cambiantes. Es decir, las que acabamos de ver son funciones crecientes o son funciones decrecientes. Pero aquí en este caso, ¿cómo le llamamos a una función que de pronto vemos que está creciendo en cierto intervalo de valores y luego empieza a decrecer en otro intervalo de valores y luego nuevamente empieza a crecer la función, ¿sí? Entonces quiere decir que este comportamiento es cambiante. Por lo tanto, no podemos decir que una función es creciente y decreciente o creciente o bien decreciente, es decir, una u otra, porque en este caso los comportamientos cambian a través de la función. No podemos catalogarla así. Tampoco podemos decir que es creciente y decreciente al mismo tiempo, ¿verdad? En este caso lo que decimos es que estas funciones pues son crecientes o decrecientes en determinados intervalos, como podemos observar en esta gráfica. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento dependen precisamente de dónde estemos posicionados. Nosotros al revisar la función podemos notar que como aquí es una función que viene desde no sé dónde, pero usualmente vienen desde infinito, ¿verdad? Y se proyectan hasta más infinito, porque este tipo de funciones que son así presentan esa característica, pues vamos a decir que entonces en la parte que es desde menos infinito, y si vamos recorriendo la función y llegamos hasta aquí, ¿verdad? Que es el valor 1, tenemos un intervalo que es creciente. Luego también desde el valor 1, analizando esta función y hasta el valor que está aquí, que sería el valor 5, esta función tiene un comportamiento decreciente, ¿verdad? Porque los valores de X siguen aumentando a la derecha, pero los valores de Y empiezan a caer, empiezan a disminuir en lugar de aumentar. Luego en este punto, otra vez, ¿verdad? En este nuevo intervalo que es desde el 5 hasta el infinito, otra vez la función presenta un comportamiento que es creciente. Por eso entonces aquí se señala que tenemos como que dos intervalos de valores, desde menos infinito hasta 1 y desde 5 hasta más infinito, que son los que están en color azul en la gráfica, que son intervalos crecientes. Se señala también en esta misma imagen desde 1 hasta 5, que es un intervalo ahora sí limitado, ya no viene desde menos infinito a más infinito, simplemente del 1 al 5, ¿verdad? En este caso tenemos la función un comportamiento decreciente, ¿ok? Y bueno, así como este, pues podemos tener otros tipos de funciones, como por ejemplo aquí, que es una función que se llama función a trozos también, porque bueno, tiene diferentes comportamientos, como por ejemplo aquí notamos, ¿verdad? Que es una función creciente en este intervalo de B hasta C. Luego, desde aquí hasta por acá, tiene un comportamiento decreciente, es decir, de C a D sería decreciente. Y luego aquí otra vez de D a E vuelve a ser creciente. Pero ¿qué pasa en este pequeño intervalo en el cual la función ni sube ni baja en el intervalo desde A hasta B? En este caso se dice que el comportamiento de la función, como puedes ver, se está manteniendo estático, no cambia, ni sube ni baja, siempre sigue siendo el mismo desde A hasta B.
Por lo tanto, aquí decimos que su comportamiento es constante. ¿Ok? Esto también lo podemos encontrar en algunas otras funciones, por lo que es necesario que lo sepas. Puede ser que sea una función creciente, puede ser una función decreciente, puede ser una función cambiante, ¿verdad? Que sea creciente y decreciente por determinados intervalos. Puede ser que la función no presente ningún cambio, como por ejemplo aquí en esta gráfica, y en este caso le llamamos una función constante. ¿Cuándo es una función constante? Recordemos que una función constante está definida simplemente, por ejemplo, por un valor numérico. Si decimos la función f de x es igual a 5, bueno, en el plano cartesiano, ¿verdad? Tendríamos que cuando hay el valor de 5, aquí pasa la función. Esa sería una función constante. ¿Sí? Puede pasar por el eje positivo, la parte negativa, pero como el comportamiento se mantiene, para cualquier valor de x siempre va a valer 5, este sería un claro ejemplo de una función constante. Obviamente la que tenemos aquí en esta parte, pues no es una función constante, ¿verdad? Esta es una función a trozos porque tiene una parte que es constante, tiene partes crecientes como estas dos, y tiene también una parte aquí que es decreciente, ¿verdad? Entonces, las funciones pues son bastante variadas y tienen unos comportamientos pues bastante también diferentes, y es necesario que conozcas cómo nombrarla a cada uno de esos intervalos. Recuerda que es necesario, como por ejemplo aquí en este caso, que conozcas la nomenclatura de intervalos para poder nombrar en dónde la función se dice que es creciente y en qué otro intervalo se dice que la función es decreciente, ¿verdad? O en su caso, como el ejemplo que acabamos de ver ahorita, si la función es constante, pues también hay que indicar en qué intervalo la función se dice que es una función constante. Vamos a ver un ejemplo práctico de una función para determinar si es o no es creciente. En este caso ya tenemos aquí el enunciado y tenemos un poco de desarrollo por ahí que vamos a ir analizando. Nos piden determinar el comportamiento de la función f de x igual a x al cuadrado, la cual, como puedes saber, es una función bastante clásica, muy conocida, que es una parábola, ¿verdad? Es una función cuadrática. Pues su gráfica arroja un comportamiento de una parábola, ¿ok? Y bueno, aquí en este gráfico, como puedes ver, obviamente la parábola es como una U, por lo tanto, analizando por partes, nos damos cuenta a simple vista que en el intervalo izquierdo, es decir, desde acá que viene menos infinito, recuerda que la parábola siempre es infinita, y hasta cierto punto que es aquí justamente el cruce del eje X con el eje Y, es decir, el origen, la función es decreciente. ¿Por qué? Porque estamos aquí avanzando hacia la derecha, pero acá los valores vienen decreciendo, ¿verdad? Vienen disminuyendo. Entonces tenemos que en el intervalo de este lado la función es decreciente. En este caso corresponden a los valores que tú quieras tomar, pero podrás notar que esta función es decreciente. Por ejemplo, si tomamos este valor que es 2, ¿verdad? De referencia, vamos a ver que pues arroja que aquí vale 4, ¿verdad? Más o menos. Pero si tomamos, por ejemplo, este otro valor, que seguramente es el 1, pues aquí también vale 1, ¿verdad? Entonces viene disminuyendo a medida que avanzamos hacia la derecha, es decir, aumentamos valores en X, estamos disminuyendo valores en Y. Entonces, por lo tanto, comprobamos que es una función decreciente. Del mismo modo, analizando la parte que sigue, es decir, el intervalo del lado derecho, seguimos avanzando valores en X y vemos que ahora los valores de Y, a medida que avanzamos en X, los valores de Y empiezan a aumentar. Por eso decimos que del lado derecho la función es creciente. ¿Sí? En este caso, igual tomando puntos cualquiera, por ejemplo, aquí tenemos otra vez el mismo 2, ¿verdad? Vemos que el valor de la función es 4 y que cuando x vale 4, ¿verdad? Aumentamos, ¿verdad? Hasta el número, en este caso sería el número 16. Entonces, por lo tanto, sí comprobamos que esta función es decreciente en un intervalo y creciente en otro intervalo. Entonces, ¿cómo vamos a contestar aquí para este intervalo? ¿Qué respuesta podríamos dar nosotros? Pues aquí la respuesta que podríamos dar para el comportamiento de esta función precisamente es la siguiente. Que la función f de x es decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta 0.
pero que f de x es creciente en el intervalo desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Esa es la respuesta para este ejemplo que nos están dando. Ahora nos piden determinar el comportamiento de la función un poquito más complicada. Es una función polinómica con grado 5. Es una función f de x igual a x a la quinta menos 5x a la cuarta. Y esta función pues tiene un comportamiento distinto, ¿verdad? Vemos que en algunas partes la función empieza a aumentar valores, por lo tanto podríamos notar que es una función creciente. Hay otra parte donde empiezan a disminuir los valores, podríamos decir que es decreciente. Y del mismo modo también vuelven otra vez a aumentar sus valores. Entonces vuelve a ser creciente. Aquí es muy importante que estas gráficas de una función, si tienes la oportunidad, yo te invito a que utilices el software GeoGebra, porque al verla a simple vista podríamos decir que este pedacito de aquí es constante, que no mantiene cambio. Sin embargo, recuerda que al hacer zoom o al acercarnos a los valores de la gráfica, vamos a ver que prácticamente esa nunca se vuelve una línea recta, sino más bien es una línea curva que va prácticamente como si fuera pues una parábola, ¿verdad? Hasta llegar hasta el valor 0. Entonces es muy importante el análisis de estas funciones de una parte pues más a lo mejor estricta, que lo hagas preferentemente en algún software si tienes la posibilidad. Obviamente estamos en escuela y a veces no tenemos la posibilidad, pues vamos a analizarlo haciendo la tabla de valores, dando valores y viendo qué pasa con la función. Pero aquí no hay que confundirnos, en ese intervalo la función no es constante, aunque la gráfica así lo parezca, porque este tipo de funciones no presentan esa característica. Es la única herramienta que te puedo dar, que este tipo de funciones polinómicas no presentan la característica de que en algún momento son funciones constantes, simplemente suben y bajan, es decir, son crecientes y decrecientes en determinados intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como vemos, esta función es creciente y es decreciente, por lo tanto, veríamos que la respuesta para decir cuál es su comportamiento es la siguiente. Que esta función es creciente en el intervalo. Recordemos que estas funciones vienen desde menos infinito y siempre van hasta más infinito. Esta función es creciente desde menos infinito hasta el valor 0, que es justamente ahí donde toca o cruza con el eje de las x y y, ¿verdad? Y pues es una función que también es creciente en el intervalo que justamente vemos aquí, ¿verdad? Ese es el valor 4, aquí está, desde 4 hasta más infinito. Entonces, esos dos intervalos presenta la función un crecimiento, es decir, en esos intervalos la función es creciente, pero también presenta un intervalo decreciente. Esta función es decreciente desde 0 hasta 4. Entonces, por eso es que es importante utilizar la nomenclatura de intervalos para decir dónde es creciente o dónde es decreciente con total exactitud. Retomando entonces los conceptos que acabamos de ver, tenemos que la función creciente es una función que a medida que crece el valor de x o valor de la variable independiente, ¿verdad? Es decir, vamos hacia la derecha, también crece el valor de y, ¿sí? O valor de la función. En este caso, pues tenemos este ejemplo que está aquí, ¿de acuerdo? Y una función decreciente es aquella que a medida que aumentamos, las x recuerden que nunca disminuyen, siempre las vamos a ir aumentando, vamos a ir hacia la derecha. Entonces, a medida de que aumentamos, vamos a disminuir nosotros el valor de la función o variable dependiente. En este caso, vean cómo esta función empieza desde un valor alto que es 25 y luego se va reduciendo, 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 reduciendo. Hasta en este caso se alcanza a ver que más o menos llega a un valor 10, ¿verdad? Pero bueno, sigue disminuyendo de ahí en adelante. Entonces, es importante este concepto para que lo apliques en tus trabajos y en tus asignaturas. Nos vemos hasta la próxima.